En nuestra serie acerca de la acústica en los lugares de trabajo, hoy toca hablar de este asunto tan popular que es el aislamiento. ¿Por qué es tan popular? Porque suele ser el principal motivo de quejas dentro de un lugar de trabajo, especialmente en lo que se refiere a cuestiones acústicas. Vamos a comentarlo un poquito hoy y vamos a ver qué podemos sacar en claro. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas. Soy Eduardo Arazola, ya nos conocemos. Y aquí ya sabemos que hablamos de todo aquello relativo a la gestión de lugares de trabajo, modos de trabajar, teletrabajo, productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta serie que estamos haciendo, esta miniserie dedicada a la acústica, hoy vamos a hablar del aislamiento. Ya hemos hablado de algunos conceptos teóricos, hemos hablado también de lo que era la reverberación, el acondicionamiento acústico, y hoy vamos a hablar de este tema del aislamiento. ¿En qué consiste el aislamiento acústico? Pues como ya comentábamos en la parte teórica, el aislamiento consiste en evitar que una cierta presión sonora que hay en un cierto punto de la oficina se transmita hacia otro punto de la oficina. Hablando de manera más terrenal, pues significa que cuando uno coloca alguna división, una pared, una mampara, un tabique en alguna parte, lo que espera es que la gente que está dentro de esa sala, dentro de ese despacho, a un lado de ese tabique, no escuche lo que ocurre al otro lado, y también espera que no les escuchen a ellos lo que están hablando o el sonido que estén teniendo, sea música, sea algún tipo de presentación, en el lado contrario de esa pared. Este es el concepto más habitual, esta queja que hay tan habitualmente de estoy dentro del despacho y resulta que estoy oyendo todo lo que pasa afuera y no me puedo concentrar. O al revés, es que nos oyen todo lo que hablamos al otro lado de la sala de reuniones. O cualquier cuestión, que tenemos una sala de presentaciones y resulta pues que al otro lado, fuera de la sala de presentaciones, se oye mucho o la música o el sonido que tengan puesto. O hay una cantina o una cafetería y resulta pues que fuera de la cafetería pues hay una presión sonora, un nivel sonoro bastante alto y que pues, no se puede trabajar porque molesta mucho el ruido que viene de la cafetería. Y estamos hablando simplemente de oficinas, en otros entornos donde se comparta el espacio general con a lo mejor maquinaria, a lo mejor una imprenta, alguna fábrica, pues puede ser incluso una necesidad más imperiosa. Pero vamos a empezar por el principio, y la primera parte de todo esto es que dentro de una oficina no debería escucharse el sonido que hay fuera de la oficina. Y esto es algo que muchas veces se pasa por alto en el momento de las implantaciones de oficinas. No tanto así cuando se está hablando de la construcción del edificio. Por lo menos cada vez se pasa menos por alto. Incluso en algunos países hay una normativa bastante clara o por lo menos bastante exigente al respecto. Y es que si tú tienes tu oficina en una calle de una ciudad y estás en una planta primera, una planta segunda, una planta tercera, pues no deberías estar escuchando todo el sonido del tráfico que haya por esa calle, o no deberías estar escuchando las conversaciones de las personas que están transitando por la acera, o cualquier tipo de sonido que hubiera pues, en los bares que estén en la calle, o en las tiendas, o simplemente lo que es el sonido de la calle. Para esto, se toman medidas en lo que corresponde al cerramiento del edificio. De tal manera que lo habitual es que cuando se configura un lugar de trabajo, ese cerramiento ya existe, ya fue configurado en su día, y si tiene más o menos deficiencias se intentan solventar a posteriori, aunque suelen ser un motivo de bastantes discusiones entre inquilinos, propietarios, etc., porque al final acaba llevando un coste y ese coste alguien tiene que hacerse cargo de él y nadie quiere hacerlo. Eso es en lo que corresponde a aislar lo que es la oficina o el lugar de trabajo en sí. Imaginemos una situación en la que estamos en una oficina que está dentro de una fábrica. Típica situación que a lo mejor la planta baja está la maquinaria, en la planta alta las oficinas, o incluso que no ocupan toda la planta, sino esa situación de dobles alturas o de altillos, donde se aprovecha pues, para colocar oficinas o salas de reuniones. Y sin embargo, fuera de esas oficinas o fuera de esas salas de reuniones hay incluso maquinaria que puede tener un cierto ruido. Como comentábamos en el episodio de acondicionamiento acústico, al ruido le llamamos a todo aquello que es desagradable al oído. Es decir, una cosa es que sea un sonido, la música también es sonido, pero cuando se trata de un sonido, digamos, desordenado, en ese caso ya es molesto
y bueno, se convierte en ruido. Si ese ruido ya tiene muchos decibelios, pues entonces ya es un ruido bastante molesto. La intensidad, en este caso la presión sonora, recordemos que la presión está localizada en un punto, en algún lugar. Todo esto se mide en decibelios. Los decibelios son la medida pues, que se marca para ver esta intensidad de sonido. Existen decibelios y decibelios A, y bueno, pues la diferencia viene a ser que los decibelios A están escalados para que se correspondan con las frecuencias que puede distinguir el oído humano. Por lo tanto, entre decibelios y decibelios A no tienen por qué coincidir las cifras, de hecho no coinciden, pero bueno, no hay que darle más vueltas, simplemente es una manera de quitar del espectro aquellos sonidos, aquellas longitudes de onda que el oído humano pues no consigue distinguir. ¿Qué es lo que se intenta conseguir cuando se habla de esto del aislamiento acústico? Pues lo que se intenta es tener lo que se llama el índice de atenuación acústica más alto posible. Este índice de atenuación acústica, que lo veréis como RW, lo que hace es la diferencia, es una resta entre los decibelios que hay a un lado de la pared y los que hay al otro lado de la pared. Digo pared, pues bueno, porque hay un elemento físico, pues puede ser cualquier otra cosa. Al haber una mayor diferencia, lo que significa es que bueno, tú puedes tener un montón de decibelios a un lado de la pared. Si al otro lado hay muchos decibelios menos, pues significa que esa pared está trabajando acústicamente y que está provocando su aislamiento. Cuando se habla del aislamiento ya en términos reales, en un espacio ya tangible, realmente hay que tener en consideración dos aspectos. Por un lado, lo que es el material al que se le va a conferir o se va a confiar esa atenuación acústica, esa reducción del sonido. Y por otro lado, hay que pensar cuáles son los puentes acústicos. Los puentes acústicos son aquellos puntos por los que el sonido se escapa. El sonido, al final, es una onda. El sonido lo que es una vibración del aire. Y como tal vibración, pues tiene una longitud de onda, tiene una frecuencia, tiene una cierta intensidad. Y esa longitud de onda, esa vibración, es interpretada por la membrana auditiva. Y el cerebro se encarga de leerla como el sonido que realmente nosotros acabamos percibiendo. Esa vibración que va por el aire, lógicamente, lleva una energía. Y de lo que se trata cuando se habla de aislamiento es que esa energía se gaste lo antes posible. Y para ello, pues se coloca una pared, se coloca sea un vidrio, sea yeso, sea ladrillo, sea hormigón, sea madera, sea lo que sea. Y el sonido, esa onda, al tener que atravesar ese material que tiene una cierta densidad, va gastando energía en atravesarlo, de tal manera que cuando llega al lado contrario de esa pared, ya ha perdido mucha energía y ya, por lo tanto, suena menos. Claro, dependiendo de lo difícil que sea atravesar esa pared, gastará más o menos energía y por lo tanto pasará más o menos desgastado, por así decirlo, o cansado ese sonido, y el aire ya vibrará menos y el sentido auditivo, el tímpano de tu oído, recibirá menos vibración y por tanto percibirá una menor cantidad de energía. Aquí entra pues el asunto primero, lo que son los materiales, ¿no? Hay materiales que son más densos, que funcionan mejor acústicamente, y materiales que, aunque no sean tan densos, sí que tienen algo que suele funcionar bastante bien en términos de aislamiento acústico, que es tener aire confinado. El sonido, cuando pasa a través del aire confinado, le cuesta mucho moverlo. Y no es como cuando está el aire sin confinar en el espacio en el que tú estás, sino que cuando tienes aire confinado, como no se puede mover con libertad, al sonido le cuesta bastante. Y hay una serie de materiales que todos tendréis en mente que son de un cierto carácter esponjoso o espumoso, que se colocan para precisamente que sea un aislamiento acústico. Suelen estar dentro de la tabiquería. Y luego, no obstante, también los propios materiales de construcción, que puede ser la madera, o puede ser el yeso laminado, o puede ser el vidrio, también tienen unos coeficientes de absorción que son más o menos potentes en función de la densidad del propio material y también del espesor. Normalmente el espesor juega un papel clave en todo esto. Puedes tener un material que a lo mejor no sea acústicamente muy aislante, pero si colocas mucho espesor de material, al final la energía de esa onda se va a disipar sí o sí. Si es un material que tiene una mayor densidad o que tiene un mejor comportamiento a la acústica, al aislamiento acústico, podrá ser un tabique más fino
y por tanto pues ocupará menos espacio. De ahí que haya materiales que se utilicen más con este propósito y otros que se utilicen con otros propósitos. Hay una cuestión que sí que quisiera mencionar, que es el asunto del vidrio. En las oficinas se utiliza mucho vidrio, y cada vez más. Y hay muchas personas que se piensan que el vidrio es un material que acústicamente funciona mal. El vidrio, al final, lo que estás colocando dentro de la oficina es una pieza de vidrio que está fabricada de unas determinadas formas. Y esto, al final, depende mucho de cómo haya sido hecho. Puede tener unas capacidades de aislamiento acústico más altas o menos altas. Sin embargo, perceptivamente, da la sensación de que como estás viendo lo que ocurre al otro lado al ser transparente, te da la sensación de que aísla menos. Pero en algunas ocasiones aísla incluso más que otros materiales que son opacos y que puedan dar la sensación de que estarían dando un mayor aislamiento acústico. Por lo que podemos entender que el tema psicológico también influye en este caso. Igual que ocurre en otros aspectos, como pueden ser las temperaturas, se hace frío o calor, pero realmente al final hay una magnitud que es pues la temperatura, ¿no? En el caso de los decibelios, pues se utiliza también para este sentido, ¿no? Los decibelios A, en los de decir, es que hay mucho ruido, hay poco ruido, bueno, pues existen las normativas que van marcando cuáles son los niveles aceptables que pueda haber en cada situación de trabajo para que las discusiones al final no sean tan subjetivas, ¿no? Aunque siempre va a tener un carácter subjetivo. Por una parte, como decíamos, está el asunto del material, que es pues, de lo que tú haces el tabique, pero lo fundamental al final, donde están todos los problemas dentro de los espacios de trabajo, y no solamente en los espacios de trabajo, también en los domésticos, suelen ser los puentes acústicos. Los puentes acústicos es algo que en algunas situaciones es dificilísimo atajar completamente, y no solo eso, sino que muchas veces no conviene hacerlo. En el mundo de la arquitectura, como en tantos otros, no existen soluciones perfectas y normalmente para tener un mejor comportamiento en algún aspecto hay que sacrificar otros aspectos que también pueden ser importantes o incluso más. En el caso de un estudio de grabación, claro, se sella completamente, se evitan todos los puentes acústicos que pueda haber, pero ¿qué ocurre? Si habéis estado alguna vez dentro de alguno, cuando se cierra la puerta, parece que se te sorbe el aire, ¿no? Porque se nota que se ha generado una sensación algo parecido a como si fuera vacío, ¿no? Como que realmente incluso suena el cierre de la puerta. Es decir, vale, pues aquí ya estamos en una situación de aislamiento muy grande acústicamente. Pero para ello, pues evidentemente se tiene que sacrificar lo que es la renovación del aire. Y cuando se está un cierto tiempo dentro de ese espacio, o se renueva el aire mecánicamente, o se abren las puertas, o empieza a haber problemas de índole respiratorio porque el aire va quedando muy contaminado simplemente por las personas que están dentro y el hecho de la simple respiración, ¿no? Cuando se habla de una oficina, no interesa esto, interesa que la persona que está dentro del despacho pues pueda respirar aire lo más renovado posible. Y entonces la atenuación del ruido, pues muchas veces se tiene que dejar algún sitio para que pase el aire y si pasa el aire, pues por el aire se transmite el sonido. Ocurren en algunas situaciones que cuando se quiere sellar mucho y bueno, pues todo se hace por instalaciones mecánicas, pues acaban entrando en los despachos sonidos que a lo mejor no están generados al otro lado de la pared, pero sí están generados cerca de donde esté circulando el aire y bueno, pues al final si se quiere tener una renovación de aire, pues por la propia física, no se puede sellar completamente la sala porque lo dejaría sin aire. No obstante, en las oficinas normalmente hay falso techo, muchas veces hay suelo técnico, y es por ahí por donde suelen haber los puentes acústicos principales, al igual que en los encuentros con las fachadas del propio edificio, las fachadas del espacio que se está ocupando. Ahí es donde hay que tener atención, digamos, en lo que es el detalle y colocar pues esas barreras fónicas o barreras acústicas que están por encima del falso techo, por debajo del suelo técnico o en los sellados, en los detalles de encuentro con las fachadas para evitar que, bueno, por un lado pase el sonido y por otro lado pues que no se rompa nada por diferencia de coeficientes de dilatación. Vamos, en esto no vamos a entrar ahora, entraremos en otros episodios, esto seguro, pero simplemente te quiero transmitir que muchas veces cuando se habla de que en los espacios de trabajo es que no se cuida el nivel de aislamiento acústico,
Realmente en muchas ocasiones no es que no se cuide, es que hay otras cosas aparte del aislamiento acústico que también tienen importancia y que no se pueden dejar completamente olvidadas. En algunos casos es algo muy importante, como se ha demostrado con el tema de las renovaciones de aire, y que entran en conflicto con otras cuestiones como sea la eficiencia energética y el aislamiento acústico. O sea que las cosas no son tan sencillas como cuando se quieren reducir de una manera rápida a una receta que luego pues no funciona. Pero sí que es verdad que colocando unas ciertas barreras acústicas, colocando unos impedimentos, muchas veces se colocan barreras fónicas encima del falso techo en forma de Z para que, bueno, aunque pase el aire y por tanto pase sonido, pues hombre, tenga que rebotar varias veces en varios elementos y por tanto pues sea más difícil, pase un poquito más, como decíamos antes, cansada esa onda cuando llega dentro del despacho o cuando sale del despacho. Hay elementos que son siempre puentes acústicos, como pueden ocurrir con las puertas. Una mampara o un tabique, sea de yeso laminado, sea de madera o sea de vidrio, tiene un cierto nivel de aislamiento. Pero cuando llegas a la puerta, pues la puerta tiene un cerco, tiene una hoja, tiene que haber una holgura para que, bueno, pues por ahí se pueda cerrar la puerta, ¿no? No puede quedar completamente encajada. Y eso pues es un puente acústico. Realmente, para que no roce por el suelo, para que no roce en el techo, lo que sea, no puede quedar tan ajustada. Existen puertas acústicas que se utilizan en situaciones especiales, como puedan ser en las zonas de grabación, pero son a base de elementos de diseño que hacen que cuando esa puerta esté cerrada pues quede de tal manera que no pase el aire y por lo tanto no pase el sonido por las juntas. Intenta evitar lo que son las juntas. Siempre las juntas acaban siendo un puente acústico. Bueno, por lo tanto, realmente, ¿qué ocurre, por ejemplo, en un falso suelo? Es una cosa que me han comentado muchas veces. La necesidad de colocar o no barreras acústicas, barreras fónicas por debajo del falso suelo en las líneas de tabiquería, en las líneas de mampara. Realmente ahí ya tienes una cierta barrera acústica porque primero el falso suelo ya es un impedimento para que se transporte el sonido. Entonces el sonido que hay dentro de un despacho tiene que bajar por debajo del suelo y luego volver a subir por el lado contrario del despacho. Y en eso se va a encontrar con que efectivamente están las placas del falso suelo, pero además encima va a tener un pavimento. Y el pavimento habitualmente tiene una modulación diferente de las placas del suelo técnico. Si hablamos de una situación que hoy en día es la más habitual, en la que tienes una modulación de falso suelo de 60 por 60 centímetros, y sin embargo las losetas del pavimento tienen 50 por 50, esto hace que no coincidan las juntas de las losetas del falso suelo con las losetas del pavimento que está encima y por lo tanto se elimina ese puente acústico, que a pesar de ello, si se coloca una barrera fónica por debajo de la mampara, se reduce aún más, por supuesto. Pero sin embargo no es lo mismo que ocurre con los falsos techos, que han de ser desmontables y que no tienen esa doble junta para evitar el paso del sonido. Por tanto, por los falsos techos suele haber un puente acústico bastante más potente que por debajo del suelo. Suele haber. Otra cuestión es que cada caso es único, como solemos decir, y hay que estudiarlo de manera única. Por lo tanto, ya tenemos por una parte lo que es el material en sí, lo que es el material aislante en sí, y por otro lado lo que es el puente acústico. A la hora de elegir materiales, sí que es importante resaltar que muchos de los materiales que se utilizan con un uso exclusivamente acústico pueden tener alguna complicación. Y pueden tener alguna complicación en el sentido de que si no se tratan correctamente, pues pueden desprender a lo mejor partículas que son perjudiciales para la respiración o pueden ser incluso desagradables al tacto. Entonces suelen utilizarse, vamos a decir, encapsulados o en interiores de tabique donde quedan confinados de tal manera que bueno, no vayan perjudicando a las personas que vayan entrando en contacto con ese material. No es algo que ocurra con todos, hay materiales que cumplen con todas las necesidades posibles, pero a lo mejor hay que sacrificar algo la estética que tenía el proyecto. Como decíamos antes, soluciones perfectas no son muchas. Sí que suelen tener la ventaja de que habitualmente los elementos que son aislantes acústicos suelen ser también aislantes térmicos que funcionan bastante bien. Por lo tanto, bueno, ya hablaremos de eso en los episodios en los que corresponde hablar del tema tanto de las temperaturas como incluso de los incendios, pero en este caso nos vamos a quedar solamente con la variante acústica.
Por último, vamos a hablar un poco de valores, ¿no? ¿De qué estaríamos hablando? ¿De qué estaríamos diciendo si nos ponemos, por ejemplo, a pensar en una conversación, si nos ponemos a pensar en dónde estaría el nivel sonoro que sería admisible o no admisible? Y bueno, cuando hablamos de decibelios, pues si nos ponemos en la parte baja de una tabla, estaríamos hablando de 0 decibelios, que sería el silencio completo, que es algo que no vas a conseguir. A todo esto, los decibelios se miden con un sonómetro, simplemente. Entonces, si el sonómetro está a 0, es que va a ser muy difícil que un sonómetro esté a 0, porque siempre hay algún tipo de sonido ambiente o lo que sea. Por la parte alta, estaríamos en lo que se considera como el umbral del dolor. Es cuando ya te duelen los oídos de la cantidad de energía que les está entrando. Y ahí estaríamos hablando aproximadamente de unos 140, 150, hay unos 140 decibelios aproximadamente. Ya es cuando se considera que te empiezan a doler los oídos. Evidentemente hay personas y personas. Hay gente a la que le molesta mucho la música alta y hay gente que la música alta pues no le produce ningún problema. Pero más o menos por ahí podríamos pensar en torno a los 140 decibelios. Evidentemente, si estamos hablando de que entre 0 y 140 estaría todo el rango de niveles que podíamos tener de decibelios, no es tanto así, porque, por ejemplo, se suele decir que más o menos un avión despegando estaría en torno a los 130 decibelios, y un avión despegando pues es un ruido bastante desagradable para una oficina. O, por ejemplo, una discoteca estaría en torno aproximadamente a los 110, 115 decibelios. O un motor de una motocicleta está en torno a los 80 decibelios, más o menos, ¿no? El sonido del tráfico está en torno a los 70, 65 decibelios. Y es algo que puedes notar fácilmente si estás hablando por teléfono por una calle de una ciudad. Verás que es bastante difícil hablar por teléfono porque muchas veces no se oye nada si no tienes un potente altavoz en tu teléfono o unos auriculares bastante potentes que tapen el sonido que viene de fuera. De ahí estos temas de cancelación de ruido en los auriculares o cancelaciones activas de ruido, que por cierto, conviene recordar que si vas hablando con unos auriculares por la calle, no deberías utilizar auriculares que lleven cancelación activa de ruido porque tienes que escuchar lo que pasa a tu alrededor. Digamos que llevar unos auriculares con cancelación activa de ruido cuando se va caminando por una calle es peligroso porque puedes no escuchar alguna voz de alerta que te venga, sea el sonido de un vehículo o sea incluso el aviso, el pitido, una bocina o alguien que te quiera dar una voz porque vayas a cruzar una calle sin darte cuenta o que venga un coche o que venga una bicicleta o lo que sea. Entonces hay que tener los oídos suficientemente despejados como para que se pueda caminar con seguridad. Veo muchas personas que utilizan unos auriculares que son inadecuados para la calle. Los auriculares son unos elementos muy particulares que son adecuados para unas cosas, unas situaciones. Hay muchísimos modelos y cada modelo está pensado para un cierto uso. Y, como decíamos, no todo vale para todo. Pero más o menos, por ahí le estaríamos hablando de que el tráfico en la calle estamos en torno a los 70 decibelios aproximadamente. Dentro de una oficina se suele entender que un nivel de decibelios habitual o que no es incómodo estaría en torno a los 50 o 60 decibelios, más o menos por ahí. Bueno, sabemos que a nivel de propuesta muchas veces se dice que serían 55 decibelios, pero bueno, es que es afinar demasiado, ¿no? Porque depende de cómo sea el entorno, de cómo esté el entorno en esos momentos, ¿no? Pero sí que es interesante saber que una conversación, un nivel de conversación normal, está en torno a los 30 o 50 decibelios. Sí, entre 30 y 50 decibelios hay 20 decibelios de diferencia. Y para el que no tenga más o menos idea de si eso es mucho o es poco, 20 decibelios es una diferencia muy grande. Entonces, sabemos que una conversación puede ser en voz muy baja o una conversación puede ser en voz muy alta. Pero más o menos por ahí. Entonces, claro, una conversación en voz alta con 30 decibelios es muy difícil de aislar. Sobre todo dentro de una oficina en la que se utilizan mamparas, hay tantos puentes acústicos, etc.
Entonces, ¿qué es lo que por lo menos se quiere conseguir? Pues por lo menos intentas conseguir que cuando alguien esté hablando al otro lado de la pared, aunque oigas que esté hablando, no sea tan fácil identificar o entender, sin prestar atención, lo que está hablando, entender las palabras. Que si alguien tiene música puesta en una sala, pues que no sea tan directa la salida al exterior y moleste a las personas que están fuera. Realmente se intenta hacer pues que sean unos niveles más o menos aceptables, pero conseguir el silencio en una oficina es algo difícil. No solo es difícil, sino que en las ocasiones en las que se consigue, luego hay una sensación extraña en el ambiente. En Easaedro tenemos un artículo dedicado precisamente a qué pasa cuando hay exceso de silencio en una oficina. Si no lo has leído, pues te recomiendo visitar easaedro.com y leerlo, porque ha habido situaciones en las que a raíz de eliminar, por ejemplo, el sonido de las máquinas de ventilación o de climatización, que siempre tienen un cierto sonido, bien sea por los ventiladores de los splits o de los cassettes, o bien por la circulación del aire dentro de los conductos, eso ya de por sí te da un sonido base. Y cuando se elimina eso, o incluso el sonido de ordenadores, etcétera, y se queda todo tan en silencio, las personas que están trabajando no están acostumbradas a tener tanto silencio y les resulta un tanto incómodo, porque parece como que no se pueda hablar o parece como que no te puedas mover, porque enseguida si te pones a escribir con un lápiz, pues enseguida se está oyendo que estás escribiendo con un lápiz, o el teclear del ordenador o el cliqueo del ratón. Entonces resulta incómodo y al final se acaba recurriendo a poner algún tipo de hilo musical o de poner algún tipo de sonido ambiente, música o lo que sea, para que no sea tan incómodo ese silencio. O sea, realmente tampoco debemos pensar que se debe buscar que en una oficina haya decibelios cero. Primero porque no se va a conseguir y segundo porque tampoco es lo que sería del todo deseable. De ahí que se hable que ese nivel de los 50 decibelios pudiera ser algo que resulta agradable a las personas. Hay muchos mecanismos para que, bueno, pues a base de capas y capas y capas en los cerramientos y de buscar sellados, que no haya puntos por donde cuele el aire y por tanto el sonido, sirvan para reducir esta situación de falta de aislamiento acústico que hay en muchas ocasiones, ¿no? Las más difíciles son cuando provienen del tema del cerramiento del edificio, que se oyen los coches que hay fuera, que se oye mucho ruido del exterior, porque ahí hay que intervenir sobre la fachada y eso suele ser más complicado. Cuando es interior suele ser más sencillo y en algunos casos, especialmente cuando no se trata de vidrio, sino se trata de paneles opacos, pues a veces es cuestión de colocar una capa más, tal vez una capa más de una placa más de yeso laminado o un tablero más de madera o de melamina o de aglomerado o de lo que se utilice. En el caso del vidrio, pues a veces es en vez de tener un vidrio de un cierto espesor, que 5+5, pues intentar poner un 6+6, a lo mejor es un 6+6 pero con el butiral intermedio del tipo Silence que tiene un aislamiento acústico mayor. Pero al final todo eso puede quedar en nada si los puentes acústicos son muy grandes. Si un frontal del despacho está hecho con una mampara de 2 vidrios, cada vidrio de 6+6 Silent, pero luego el cerco de la puerta pues deja pasar, tiene un puente acústico enorme, pues realmente no hemos hecho nada porque el sonido se va a escapar por ahí o no se pone una barrera fónica encima del techo. Al final, del material hacia abajo todo son reducciones. Y esto es algo que me interesa decir porque hay situaciones en las que te hablan de que un elemento constructivo tiene un cierto nivel de aislamiento que supera el del propio material con el que está hecho. Y esto es algo que pues no tiene ningún sentido, porque si un paño de vidrio tiene un nivel de aislamiento, imagínate, de 42 decibelios, por lo que sea, o de 30, me da lo mismo, de 37, cuando empiezas a ponerle un cerco, empiezas a ponerle juntas de sellado, etcétera, todo eso acaban siendo puentes acústicos. Decir que el elemento terminado tiene más aislamiento acústico que el propio material en sí, que el propio paño, es algo muy difícil. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se hacen estas tablas de aislamiento acústico? Se hacen en una situación, las certificaciones y todo esto se hacen en una situación de laboratorio, donde luego no se reproducen en la vida real. Hay que tener en cuenta que el hecho de que tengas en uso unos materiales que según las tablas tienen unos ciertos niveles de aislamiento acústico, eso no significa que por poner una pared en tu oficina
que tenga 50 decibelios de aislamiento acústico porque lo tenga certificado ese material, luego en tu oficina lo vayas a tener así. ¿Por qué? Porque siempre existen puentes acústicos. Y como hemos dicho, no solamente es que existan, es que en muchas ocasiones no te interesa quitar esos puentes acústicos. Lo que te interesa es a lo mejor tener una mayor renovación de aire. Y por lo tanto hay que llegar a un acuerdo dentro de los niveles en los que tengas suficiente renovación de aire, pero tampoco tengas un puente acústico excesivo. Y por eso, bueno, ya te digo que la arquitectura hay que llegar siempre a unos ciertos acuerdos entre lo que se puede tener en algunos aspectos y también en otros que a lo mejor son contrarios en intereses entre sí. Espero que este episodio te haya resultado de interés. Como siempre, lo más interesante es vuestros comentarios, como siempre son. Espero seguir recibiéndolos y que sigáis en el próximo episodio aquí con nosotros. Hemos hecho esta miniserie de acústica, tenemos en previsión hacer otras miniseries hablando de otros aspectos que también nos interesan y también con invitados que nos van a ilustrar muchísimo acerca de todo esto. Y como siempre, pues nos escuchamos en el próximo episodio.